estamos acá en este verano entre el COVID y cuidar nuestra salud y sobre todo nuestra nutrición con la pandemia, nos perdimos en la vida. Así es que Alonso Hernández Melo ya está con nosotros y le vamos a preguntar cómo podemos tener mejor calidad de vida en este periodo y seguramente nos trae un tema interesante preparado. ¿Cómo está, Alonso? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Cecilia. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Espero que bien también. Aquí retomando ya las actividades desde enero y bueno, también bien preocupado con esto de la contingencia, la emergencia sanitaria que parece que no nos deja tranquilos y no nos va a dejar tranquilos por un buen rato todavía. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir cuidándonos mucho y aplicando las medidas sanitarias que ya sabemos cuáles son. El lavado de manos constante que nos hace bien para esto, pero también para protegernos de muchas otras enfermedades, virus, bacterias, lavándonos las manos constantemente. El distanciamiento físico y la mascarilla. No lo olvide, aplíquelo sobre todo, porque yo sé que ya se aprendió las medidas sanitarias, pero es el momento de aplicarlas. Parece que se me quedó detenido Alonso, no sé si me escucha. Ya, pero ya vamos a estar de vuelta con él. Director, seguimos nomás. A mí me están viendo mis queridos televidentes. ¿O nos esperamos? Ahí volvió Alonso. Ahí sí, ¿Le dolió porque se nos había caído? Cosas que pasan en el teletrabajo. Claro, ya más en vivo. Oiga, a propósito de eso, Alonso, deberíamos preparar ahí para alegrar a la gente. Mi director, sería bueno, un recorrido a propósito de lo que acaba de decir Alonso. Lo que sucede y lo que ha sucedido con el teletrabajo. Hemos visto, no sé, a grandes autoridades de repente en teletrabajo y por atrás pasando cualquier cosa. Así son las eventualidades que ocurren en esta modalidad de trabajo, las distintas adaptaciones que hemos tenido que hacer todos, bueno, para poder seguir cumpliendo con las funciones. Oye, ¿le ha pasado algo así, Alonso, no? De momento no, gracias a Dios no, todavía no he tenido ninguna eventualidad de ese tipo, espero no tenerla tampoco. Oye, a nosotros acá en el programa sí tenemos algunas, pero son mínimas, las mascotas, por ejemplo. Algunos de nuestros profesionales que tiene su mascota y para que no se atravesara por acá, la dejó en una pieza al ladito y la mascota todo el rato hablándola y llorando. Y otros que lo han dejado y de a poquito, sobre todo los meninos, van acercándose hasta que aparecen en pantalla y ahí ya se quedan tranquilitos. Claro, ya, Alonso. Eventualidades con el tema del internet, nada. Bueno, entremos en tema en Tierra Derecha ya con el programa Elige Vivir Sano y además, Alonso, siempre bienvenido a todos los consejos que nos da para cuidarnos, quienes estamos en confinamiento y no se nos ocurre nada mejor en la vida que quedarnos quietos viendo televisión a lo mejor y comiendo cosas que no son muy saludables. Claro, bueno, primero contarle, señora Cecilia, nosotros como programa Vida Sana nos encontramos en pleno proceso de preparación, de planificación de lo que va a ser el programa en este año 2021. Nos encontramos en un proceso súper importante y a la vez súper complicado también que tiene que ver con el reclutamiento de nuevos usuarios, ¿ya? Así que este espacio quiero también aprovecharlo para informar que el programa Vida Sana se encuentra en este proceso. Estamos tratando de mejorar la adherencia de nuestros usuarios al programa y por lo mismo estamos tratando y trabajando en un programa de promoción que entre todo lo que trae consta con algunas reuniones que vamos a llevar a cabo con algunos coordinadores de los distintos programas que trabajan en la atención primaria para fomentar un poquito lo que es la derivación de los usuarios. Ya este es un programa que es un programa voluntario, por lo tanto dependemos en gran parte de los funcionarios de atención primaria que pesquisen estos casos que requieran o se vean beneficiados con este programa y que cumplan obviamente con los criterios de ingreso. Así que nos encontramos en ese proceso, un proceso que en estos momentos nos parece que está un poquito complicado por el hecho de que pareciera ser que en términos de emergencia sanitaria el panorama no se viene muy bien. Obviamente eso dificulta las actividades que se pueden llevar a cabo, dificulta los trabajos presenciales, dificulta la adherencia de los usuarios al programa y al sistema de salud también, pero nos encontramos con todas las energías, queremos ser positivos, queremos creer que
que este año va a ser distinto. El año pasado ya fue un año complejo, pero tenemos todas las ganas de que este año podamos llevar a cabo el programa lo más ajustado a los lineamientos para este año, ¿ya? Y bueno, también lo comentaba usted, señora Cecilia, importante en estas fechas, sobre todo post celebración, post año nuevo, post Navidad. De repente la gente a esta altura empieza quizás con las intenciones de empezar a mejorar su alimentación. Algunas personas restringen su alimentación para recuperar quizás ese peso que tenían previo a las celebraciones. Pero súper importante en estas fechas, señora Cecilia, tener en cuenta que hoy en día, más que enfocarnos solamente en el perfil de nuestra alimentación, también hay que darle una importancia clave a lo que es el nivel de actividad física que se puede realizar. Hoy en día, con esto de la cuarentena, el que hayan restricciones para movilizarse, para desplazarse, el que se tengan que sacar permisos quizás limitados en términos de horario, para poder salir, dificulta el hecho de que las personas podamos realizar actividad física de manera más normal. Por lo tanto, eso influye más que el tipo de alimentación que llevan las personas. Es el ejemplo que le daba yo tiempo atrás. Yo, como nutricionista, trato de llevar una buena alimentación, una alimentación completa, balanceada, con un buen aporte calórico, ajustado a mis requerimientos, pero mi nivel de actividad física se ha visto tan disminuido durante este tiempo que aún así he tenido que modificar esa alimentación que ya era buena, la he tenido que volver a modificar solamente por el hecho de que mi actividad física ha disminuido considerablemente. Entonces, es un factor clave. No solamente acá tiene que ver el hecho de el tipo de alimentos que seleccionamos, la frecuencia con la que los consumimos, las cantidades, sino que también hay que ser súper consciente de que la actividad física ha bajado notoriamente. De hecho, hace poquito nomás la OMS se pronunció al respecto, se hicieron unas modificaciones en las recomendaciones de actividad física, se aumentaron las horas de actividad física para prevenir enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, creo yo, y además también es importante señalar, incluso esta emergencia sanitaria ha hecho que los programas tengamos que adaptarnos a la contingencia. En este sentido, por ejemplo, el programa Vida Sana, que es el programa al cual yo pertenezco, era un programa que en el año pasado y en todos los años anteriores tenía como objetivo principal disminuir la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, es decir, mediante una modificación de los hábitos de alimentación, mediante una modificación en la conducta y el nivel de actividad física, nosotros preveníamos en parte que se presentaran estas enfermedades crónicas. Sin embargo, el programa hoy en día y en los lineamientos de este año 2021 no contempla tanto las enfermedades cardiovasculares como el objetivo principal, sino que contempla el disminuir la prevalencia de obesidad o sobrepeso. Se ha centrado prácticamente en eso porque los niveles de sobrepeso y obesidad durante este tiempo y especialmente desde que comenzó la cuarentena, desde que comenzó la pandemia, han aumentado de manera considerable. Entonces el programa ya incluso cambió su objetivo, ¿ya? Entonces realmente esta situación ha sido una situación que ha impactado no solamente en términos del quehacer diario, en términos laborales, sino que también modifica las directrices que tienen los programas y los servicios de salud en las distintas comunas. Bueno, la gente está en casa atenta, escuchando. Muchos habían hecho ya la ilusión, Alonso, porque lo habíamos conversado, de ir a casa saludable, de hacer ciertas actividades, de reunirse, pero usted lo indicaba ahí, esta situación en que estamos de pandemia, paso 2, nos complica ese tipo de trabajo. Sin embargo, estamos preparando material, por ahí nos llegó a la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones un material para ser visado ya, pronto lo vamos a poder ver, y que tiene que ver con el trabajo que se hace ahí en Casa Saludable y con nutrición, y esperamos también tener la opción de hacer acciones, de realizar acciones a través de el programa de televisión, del programa de radio, donde igual podamos estar cerquita y realizar actividades en casa, porque, Alonso, mientras no estemos, por ejemplo, y alguien me escribía por acá, mientras no estemos en cuarentena, hay algo que es muy simple y no complica tanto y todavía lo podemos hacer, y que es el caminar. Acá el doctor Ortiz
Jorge Ortiz Báez, director del CESFAM, tenía su espacio acá en el programa y cada vez que venía él decía, recuerden la media hora diaria de caminar. Él nos recomendaba todos los días media hora de caminata a un mismo ritmo, y es algo que todavía no es complicado, todavía lo podemos hacer, Alonso. Sí, la verdad de las cosas es que nosotros desde el punto de vista de la nutrición, señora Cecilia, cuando nosotros tratamos de indicar o fomentar los niveles de actividad física, por lo general nos referimos a ejercicio físico, que es lo que hablábamos en alguna otra instancia. Sí, lo aprendimos con usted. Exacto, que tenía que ver más que nada con la planificación de estas actividades, el que fuera constante, pero en este contexto en el que nos encontramos, señora Cecilia, yo creo que es difícil fiarnos de esa recomendación. Entonces lo importante en este contexto es fomentar aquellas actividades más cotidianas, aquellas actividades que, si bien es cierto, no implican un gasto energético importante, sí lo implican igual en términos más pequeños y sí es un beneficio. Ante la situación, yo creo que eso es lo importante, fomentar esto, como usted bien lo decía, como el doctor Ortiz lo dijo y lo recomendó en su momento, fomentar la actividad física, lo que tenga que ver con caminar, hacer las compras a pie, los pequeños momentos durante el día y durante la semana que no existe una restricción en el desplazamiento, tratar de salir en bici en horarios un poquito más fresquitos durante la tarde, hacer las compras quizás en los locales un poco más distanciados para caminar un poquito más, aprovechar de realizar quehaceres del hogar, moverse un poquito más con el tema del aseo, quizás aplicar un poquito de música mientras se está realizando aseo, quizás sería una buena opción para complementar una actividad hogareña con también una actividad física y que también se sirva de despeje mental como para estos días. Yo creo que es importantísimo eso y me sumo a las palabras del doctor Ortiz. Es fundamental que en estas instancias potenciemos estas actividades que son cotidianas, que son del día a día. Oye, hay aplicaciones, inclusive, Alonso, estaba mirando yo que me llegaban por acá también, como aporte aplicaciones donde usted puede contar las calorías, no sé qué tan real sea eso, pero sí los pasos que va dando en el día y eso le va sumando. Exacto, hoy en día en plataformas digitales existen muchas aplicaciones, desde lo que decía usted, desde el contar quema de calorías hasta el programar rutinas de ejercicio. De hecho, la mayoría de los dispositivos telefónicos traen instalada una aplicación propia de la compañía que consta en contar los pasos que la persona da durante el día. Uno puede establecer una meta de paso durante el día y así cumplirla, ir viendo cuánto caminamos, cuánto ejercitamos durante el día. Hay otras aplicaciones que están enfocadas a programar actividades, a programar ejercicio físico. También encuentro súper útil algunos videos que existen en redes sociales como YouTube, por ejemplo, en donde podemos encontrar una serie de ejercicios que se pueden realizar en casa. De hecho, nosotros como programa a nuestros usuarios con los que alcanzamos a trabajar el año 2020, les entregábamos una pauta de ejercicio en el hogar, que se llama, en donde nosotros practicábamos o entregábamos información sobre ejercicios básicos que se pueden realizar en el hogar, desde ejercicios de estiramiento, de elongación, sobre todo para los adultos mayores. Señora Cecilia, que si bien es cierto, uno siempre fomenta la actividad física en todos los niveles de edad, en todos los grupos etarios, igual hay que tener en cuenta que en la tercera edad es complicado de repente exigir esta actividad física. Por lo mismo, importante en los adultos mayores quizás ya tener estas pequeñas instancias quizás para compartir, para salir a dar una vueltecita a la cuadra, ya para ver quizás algunos videos en YouTube que le puedan mostrar los familiares, los nietos, las hijas. Son ejercicios de estiramiento que a lo mejor no van enfocados, en ese grupo etario no van enfocados a disminuir el peso, a disminuir el porcentaje de grasa, ¿no? Pero van enfocados a mejorar, por ejemplo, la condición de elasticidad, ya a mejorar la condición de las articulaciones, que también a ese grupo etario le beneficia bastante. Bueno, hay varias opciones que nos está dando acá nuestro nutricionista y posibilidades de no quedarnos quietos, porque parece que vamos para allá, Alonso, al estar en movimiento constantemente, y a eso es fundamental, pero fundamental la alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, como que nos queda algo como muy grande, que no lo logramos identificar y ubicar en nuestro cotidiano existir. ¿Ya? Si hablamos de saludable, hay elementos
que quizás tengamos que retirar de la mesa y de nuestro refrigerador, de nuestra despensa. Sería bueno, Alonso, que usted nos indicara qué elemento, por ejemplo, si usted fuera a la casa de una de nosotros, de quien está conduciendo el programa, de la gente que nos está viendo hoy día, nos invitamos a Alonso un día a la casa, va con su mascarilla, todo bien preparado, entra, dice, ya, te voy a echar una miradita. Y nos da un consejo de qué tendríamos que retirar de nuestra cocina, de nuestra mesa, que quizás nos esté haciendo daño y no nos hayamos dado cuenta, y que con eso ya demos un pasito a ese alimentarse en forma saludable. Claro, la verdad, señora Cecilia, que el término alimentación saludable es un término que engloba muchos aspectos, por lo tanto, es difícil entregar una recomendación general. Si bien es cierto, yo considero que en esta etapa que nos encontramos se pueden realizar cambios pequeños. No quiere decir que estos pequeños cambios no generen grandes beneficios a largo plazo, ¿ya? En este sentido, yo creo que por donde hay que empezar, señora Cecilia, es por crear o generar una modificación importante del listado de compras que hacemos de manera mensual, ¿ya? Yo creo que por ahí parte. Hoy en día, ordenarnos con los alimentos que tenemos que tener en el hogar es lo principal. Si nosotros tratamos de mantener la galletita, la bebida, las papas fritas, lo más probable es que lo tengamos a mano constantemente y lo vamos a preparar de manera más seguida. Si lo tenemos en cantidades abundantes, lo vamos a preparar con más frecuencia. Por lo tanto, ¿qué sugiero yo? Tener mucho ojo a la hora de realizar las compras, eso es lo primordial. Tratar de no comprar en exceso alimentos que no sean tan saludables, alimentos que requieran de procesos de fritura, por ejemplo, alimentos que tengan que ver con las golosinas, bebidas azucaradas, de fantasía. Tratar de no mantenerlas tanto durante este tiempo en el hogar. Ya, si bien es cierto, yo por lo menos soy de la línea, señora Cecilia, de que no me gusta prohibir ningún alimento, no me gusta manejar restricciones con mis pacientes, porque mi idea es que aprendan a comer, aprendan a alimentarse. Pero en estas instancias en las que está tan difícil el panorama, yo sugiero que realmente nos restringamos de comprar ciertas cosas, no manejemos ciertos alimentos en la casa. Me ha pasado mucho, y lo he visto mucho en el programa, que muchos adultos, muchos apoderados trabajan durante este tiempo, y el hecho de que los chiquillos estaban con clase online hacía que ellos estuvieran todo el día en la casa, muchas veces por harto tiempo solos. Entonces, se comían las galletas que habían guardadas, se tomaban la bebida entera que había dejado la mamá en el refrigerador, sacaban pan a cada rato. Entonces se desordena. Entonces, el primer consejo es, ojo con los alimentos que tenemos en el hogar, ojo en dónde los guardamos, qué tan accesibles están para nuestros niños, para los más pequeñitos en la casa, ¿ya? También ojo con algunas costumbres que parecían ser normales antes de la pandemia, pero que hoy en día, sin embargo, complican y aseveran esta situación de sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las principales, yo creo, el hecho de pasar tanto tiempo en la televisión, pasar tanto tiempo en videojuegos. Antes, cuando no existía todavía la pandemia, se compensaba un poquito, daba lo mismo si pasábamos mucha tarde frente a la tele viendo la novela, daba un poquito lo mismo si los chiquillos pasaban mucho rato frente al computador haciendo tareas, porque después habían actividades libres que compensaban esos minutos de ocio, esos minutos de descanso. Habían actividades recreativas, los chiquillos asistían al colegio, en sus recreos jugaban, las mamás lo iban a buscar todos los días, a veces a pie. Entonces, había muchas instancias que iban ahí a amortiguar el efecto de una alimentación no tan saludable. Hoy en día esas instancias no se encuentran en la misma cantidad y algunas realmente ya no se encuentran. Por lo tanto, yo hago énfasis en evitar, en prevenir. Por lo tanto, ojo entonces con las compras que se realizan, ojo con algunas actitudes típicas como por ejemplo el dejar la bebida siempre en la mesa. Tratemos de evitar que los demás y que los niños chicos, sobre todo el del hogar, se sirvan a cada rato de bebida. Si ese día vamos a servir bebida, sirvamos un vasito pequeño para todos, guardemos la bebida en el refri y no la dejemos sobre la mesa. Otro consejo importante que le puedo dar, señora Cecilia, a las personas que nos están escuchando: hay que hacer cambios importantes en todos los aspectos que tienen que ver con la alimentación. Creo que es fundamental en estos tiempos analizar qué utensilios estamos ocupando para nuestros alimentos, qué servicios estamos utilizando. Si tenemos loza de un gran tamaño, por ejemplo, quizás sería buena idea empezar a ocupar una losita más chica, un platito más pequeño. El efecto visual que generan los alimentos es importante. Ya le daba yo como consejo siempre a mis pacientes, como
como anécdota. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos preparando un sándwich? Rebanamos un trocito de queso fresco, se lo aplicamos al pan y nos queda un pequeño espacio del pan que no tiene ese ingrediente. Lo más típico es que la persona va, corta otro pedacito de queso y tapa ese sector de pan que no tenía. Pero hay otros recursos. Ese mismo trozo que echamos al inicio lo podemos moler con tenedor, lo podemos esparcir y evitamos agregar más alimento a nuestro tiempo de comida. Ese efecto visual es típico, es un reflejo innato de las personas, por lo tanto yo llamo en estas instancias a poner ojo con esas pequeñas actitudes, a poner ojo con esos pequeños ejercicios que se realizan, que pareciera ser que es algo inofensivo, pero que cuando se acumula durante el día, que se acumula durante los distintos días, al final termina y gatilla en algunos problemas un poquito más serios. Bueno, ahí por lo menos ya quedamos y nos gustó eso de que no le gusta prohibir. Me escribía alguien y me decía por acá que cuando se ha visto enfrentada a que me prohíban, dice, me produce ansiedad y como más. ¿Hace sentido con lo que usted nos acaba de decir? La verdad es que sí, señora Cecilia, porque el hecho de que a una persona se le prohíba un alimento genera que se aumenten los niveles de ansiedad, obviamente por lo mismo, por querer consumir ese alimento que es el que nos están prohibiendo. En ese sentido, yo trato de llevar a cabo unas técnicas distintas. A mí no me gusta prohibir, a mí me gusta educar, a mí me gusta enseñar, me gusta que una persona, si va a querer tomarse un vaso de bebida, se lo tome conscientemente, sabiendo que no es un alimento nutritivo, sabiendo que no genera ningún beneficio al cuerpo, por lo tanto hay que tener ojo con la cantidad, hay que tener ojo con la frecuencia en que lo consumimos, pero no prohibiéndose de los alimentos. Yo como de todo, señora Cecilia, no me prohíbo de nada. Disfruto de las comidas, disfruto de las instancias que generan las comidas, que generan la alimentación, pero no me gusta trabajar prohibiendo alimentos. Sí, es cierto, y aquí tengo que ser sincero también, que hay algunos casos, señora Cecilia, en los que realmente uno tiene que ponerse un poquito más firme y realmente tiene que sacar o prohibir algunos alimentos porque la salud del paciente está demasiado comprometida por el consumo de este tipo de alimentos en particular. Entonces ahí yo genero un poquito más de restricción. Pero en el día a día, en la consulta online, en la consulta de los día a día, en el mismo programa, tratamos de trabajar con otro método, con otra técnica, una técnica que vaya a educar, que vaya a enseñar cómo alimentarse. Hay muchas personas, señora Cecilia, que a la edad que tienen desconocen los términos de caloría, desconocen lo que es una proteína, lo que es un carbohidrato, no saben en términos de ingredientes cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles son naturales, cuáles son los artificiales. Por lo tanto, hay un desconocimiento importante en materia de alimentación, de nutrición, y es por lo mismo que obviamente yo y junto a todo el colegio de nutricionistas estamos totalmente de acuerdo en que la nutrición debería ser algo que se implementara desde pequeño, desde el colegio, desde lo más básico, porque es un término, es un ramo importante del día a día, de la vida, y al final es el instaurar la educación nutricional, la educación alimentaria en la población es un reflejo, el reflejo más puro quizás de lo que es promoción y lo que es prevención. Es el reflejo más puro de lo que es la atención primaria, que es el prevenir. Así que este año que pasó ya fue un año en el que la nutrición agarró bastante importancia y este año que viene sigue siendo relevante porque pareciera ser que las condiciones sanitarias van a ser iguales, por lo tanto las restricciones van a estar y los índices de sobrepeso y obesidad no van a variar mucho. ¿Ya? Espero yo que no sea tan alto el impacto como el año pasado y que a esta altura ya hagamos un poquito más de conciencia. Me dicen por acá que esa es la verdadera pandemia y la gran pandemia. Y alguien nos pregunta también, ¿qué es más difícil, don Alonso? Dice, ayudar a nuestros hijos cuando están muy delgaditos, a que engorden, o al contrario, que bajen de peso, cuando están en situaciones críticas. Contestando la primera pregunta, señora Cecilia, sí. Creo yo que efectivamente el sobrepeso, la obesidad es la verdadera pandemia, es la pandemia que está instaurada hace más tiempo. ¿Ya? Muchas veces las personas hoy en día han asociado el término pandemia con virus, con una enfermedad, pero la pandemia es un término que se le aplica a una condición en la que una enfermedad o un virus en este caso se propaga de una manera importante a lo largo de todo el mundo, ¿ya?
Y la obesidad es justamente eso, la obesidad es un problema de salud que abarca todo el mundo, que en todos los países los niveles de sobrepeso, de obesidad están altísimos, y Chile es uno de los países que está con mayor índice de sobrepeso y obesidad, por lo menos aquí en Latinoamérica. Así que importante tener en cuenta la nutrición, la alimentación en esta fecha. Y respecto a la otra consulta, mire, en mi opinión personal y en lo que la experiencia a mí me ha entregado, creo yo que ambas situaciones son complejas. Ya revertir el riesgo de desnutrición o de delgadez en un niño es algo difícil, no es algo que sea sencillo, no es meterle un poco más de alimento y ya está. Ya, por lo general, estos niños que tienen esta condición tienen un metabolismo acelerado, tienen alguna patología que requiere de mayor energía, mayores calorías, por lo tanto generan más gasto. Y en otras instancias también son niños muy selectivos, niños que no les gustan un gran número de alimentos, por lo tanto cuesta generar una pauta de alimentación. Y en el caso de los adultos, los niños cuando están con sobrepeso o con obesidad, también es un caso complicado porque ahí ya va a depender de la edad que tiene el menor. Entre más pequeñitos sean, para mí es más fácil, ¿ya? Entre más grandes están, es un poco más complejo porque ya hay hábitos de alimentación instaurados. Los hábitos de alimentación se terminan a instaurar a eso de los 8, 6 años, por lo tanto, desde ahí en adelante cuesta un poquito más cambiarle los hábitos de alimentación a un niño. Cuesta un poquito más que el niño me haga caso que tiene que tomar más agua, cuesta un poquito más que el niño me haga caso de que no puede comer golosinas todos los días, o de que entienda que el paquete de galletas debería durarle un día entero y no solamente un par de horas, ¿ya? Entonces es un poquito más complicado, sobre todo también cuando existe un círculo o un núcleo familiar que también tiene algún problema de sobrepeso o de obesidad, o que también tienen problemas en términos de organización de la alimentación, frecuencia de consumo de ciertos alimentos y cantidades también que se sirven. O sea, a mí me pasa mucho, señora Cecilia, que yo en el programa, cuando hacemos la consulta nutricional, ¿ya? Yo aplico un ejercicio que se llama recordatorio 24 horas, que consta en que la persona a la que yo estoy atendiendo me entrega la información detallada sobre lo que ha consumido durante el día, la forma en que lo preparó, la cantidad, el tipo de alimento. Y en ese ejercicio yo me he dado cuenta que muchas veces los chicos comen la misma cantidad de alimento que comen los papás que los llevan a la consulta. Entonces también ahí a veces pasa un desconocimiento de que nos servimos el plato como adultos y si le servimos el mismo plato a los niños como si fueran adultos también, la misma porción. Y a veces hasta los regañamos porque no se comen todo lo que les servimos. Así que las dos situaciones son complejas, las dos situaciones son difíciles, pero estamos preparados como profesionales de la nutrición para enfrentarlas y creo yo que es un poquito más sencillo cuando el niño es pequeño y cuando no hay patologías de base que tengan que ver con el estado nutricional, ya sea este sobrepeso o sea este riesgo de desnutrición o delgadez. Ya tenemos por acá, nos estamos aprovechando, Alonso. Usted nos dice nomás, oiga, ya me tengo que porque tenemos algunas preguntas, nos quedan por acá. Dice, ¿pueden entrar los niños al programa Vida Sana? Esa es una pregunta. Luego dice por acá, ¿cuándo sé que es un trastorno alimenticio el que está viviendo un niño? Se refieren específicamente a que tenga alguna enfermedad, no sé, que le produzca el estar muy flaquito, o cuando escuchan, la mamita me decía por acá que la hija come y se va al baño y está como devolviendo la comida. Dice, ¿cuándo sé que es un trastorno alimenticio? Si hay alguna señal, Alonso. Esas son las dos preguntas. La primera era, ¿pueden entrar los niños al programa Vida Sana? Sí, bueno, ya lo comentábamos alguna vez en las instancias que hemos tenido. El programa es un programa que es de carácter universal. Nosotros trabajamos prácticamente con todos los grupos etarios, ya niños pequeñitos, más grandecitos, adultos, adolescentes, adultos mayores. Ya trabajamos con todas las edades y sí pueden ingresar. De hecho, en la población infantil hay un poquito más de flexibilidad a la hora de ingresar al programa porque los requisitos para ingresar no son tan exclusivos. Quiere decir que, por ejemplo, si un niño presenta resistencia a la insulina, si bien es cierto ya tiene una patología de base, como es niño puede ingresar porque las probabilidades de que revierta esa enfermedad o de que la controle son mayores. Por lo tanto, en un adulto, por ejemplo, con resistencia a la insulina, con diabetes, ya es un poco más difícil que ingrese, porque como le decía, este es un programa
preventivo, que busca evitar esa presencia de esas patologías. Pero los niños sí, pueden participar y ya seguramente podemos coordinar nosotros, señora Cecilia, una instancia en la que podamos hablar un poquito sobre esta etapa de reclutamiento de usuarios, de nuevos ingresos de la versión 2021 del programa, y a lo mejor podemos también aprovechar de entregar algunos tips que tengan que ver con los requisitos para entrar, quiénes pueden entrar, hasta qué edad se permite, cuáles son las cosas que se piden. Así que podríamos profundizar, quizás se lo doy como idea, quizás lo podríamos profundizar en otro momento, ¿ya? Y la otra pregunta, bueno, la verdad es que los trastornos de la alimentación son una patología no solamente nutricional, sino que también es una patología de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, es difícil que de mi área nutricional yo pueda entregar como algunas señales de alerta para que se diagnostique una enfermedad de este tipo, un trastorno alimentario. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que existen factores de riesgo, ¿ya? En este caso, los adolescentes y el género femenino, ya predominantemente, son los que se encuentran en mayor riesgo, son los que por prevalencia tienden a caer más en estos trastornos de la alimentación. Los motivos de los trastornos de la alimentación pueden ser muchos, ya pueden ir desde un complejo físico, desde un estereotipo de belleza quizás impuesto por el comercio, puede ir por un tema de inseguridad, puede ir por un tema de bullying, incluso en los diferentes establecimientos educacionales, incluso a veces al interior del hogar, ¿ya? Lo pueden gatillar diversos motivos, también tienen relación algunos trastornos de la alimentación con algunos problemas de salud mental como depresión, crisis de ansiedad, de angustia, así que es difícil diagnosticarlos. Ya de hecho, para diagnosticar un trastorno de la alimentación hay que cumplir con ciertos patrones y si se cumplen ciertos patrones, se diagnostica. Los trastornos de la alimentación son muchísimos, ya hoy están agrupados por grupos para poder tratar de simplificarlo, pero van desde conductas de vómito, restricción de alimentos, atracones durante la noche. Ya yo creo que hay que poner ojo si estamos teniendo o como papás nos estamos dando cuenta de algunas señales, de algunos eventos que nos parecen extraños. Esto de, por ejemplo, de que la chica se alimenta y posteriormente ingresa al baño y se escucha que está generando vómito, ¿ya? Esas señales son preocupantes. Esas señales deberían a nosotros como papás, nosotros como apoderados, darnos a entender de que algo está sucediendo, ¿ya? Ahora, es importante que sepamos que estos trastornos no solamente se presentan en niños, en adolescentes, sino que también muchos adultos los sufren, ¿ya? Son trastornos de distinta intensidad, de distinto tipo, de distinto origen. Hago un llamado a que hoy en día, sobre todo en esta instancia en las que muchos chiquititos han subido de peso, muchos adolescentes han subido de peso. De hecho, nosotros como programa Vida Sana, más o menos tenemos un cálculo de que los chicos, desde que empezó la pandemia, en marzo, han subido en promedio entre 7 y 10 kilos. ¿Ya? Entonces, esto obviamente que genera un impacto, obviamente que los niños empiezan a mirarse al espejo, empiezan a notar la ropita un poquito más apretada, a veces los papás con la idea de querer cuidarlos, de querer que no coman tanto, entregan malas indicaciones o dicen las cosas de mala forma y eso también les afecta emocionalmente a los niños, entonces empiezan a tener estas conductas extrañas a escondidas de los papás. Entonces, por lo mismo, yo encuentro que en esta instancia hay que tener mucho más cuidado en cómo se dicen las cosas, en cómo nos estamos alimentando dentro del hogar, si le estamos exigiendo a uno de nuestros hijos que se alimente mejor o que coma menos. Preocupémonos también de lo que estamos haciendo nosotros, del ejemplo que estamos entregando y pongamos mucho ojo a estas instancias que yo considero que son preocupantes, señora Cecilia, estas señales de alerta que nos dan a entender de que posiblemente pudiera nuestro hijo, pudiera nuestro familiar estar sufriendo de algún trastorno de la conducta alimentaria. Ya, por acá nos quedó más clarito, Alonso. Yo estaba también escuchando bien pendiente porque cuando uno tiene hijos adolescentes, tiene que estar atenta a todos estos símbolos, a estos signos que los mensajes que nos mandan ellos, a lo mejor no directamente, pero de alguna forma uno los puede ir copiando. Dice, es bueno consultar al nutricionista aunque uno no tenga un problema para planificar la alimentación, y pregunta por lo que usted indicó de las cantidades, Alonso, porque claro, uno prepara el mismo almuerzo para todos y le da la misma cantidad más o menos en el plato, casi que tiene una marca hasta donde se sirve cada plato.
Claro. Bueno, haciendo alusión a la primera pregunta, señora Cecilia, que si me la podría recordar, decía... Es bueno consultar al nutricionista a pesar de no tener alguna patología, algún problema, solamente para preguntar de la planificación de la alimentación en la casa. Sí, totalmente, señora Cecilia. Yo creo que el error de muchas personas es no solamente acudir al nutricionista cuando ya hay un problema, sino que acudir a cualquier profesional de la salud cuando ya hay un problema instaurado o cuando ya el problema de la salud no lo aguantamos más, no lo soportamos más, ahí nos dirigimos. Pero la verdad de las cosas es que ser preventivo es muy bueno, es muy beneficioso para nuestra salud. Acudir al nutricionista no por estar enfermo, sino que por querer quizás aprender un poco más de cómo preparar mis alimentos, de cómo servirlos, de cómo cuidarme con la alimentación, también es bueno. Los nutricionistas no solamente trabajamos patologías, sino que también hacemos asesorías nutricionales. Y en las asesorías nutricionales no necesariamente entregamos un plan alimentario, no necesariamente entregamos una pauta nutricional, sino que también realizamos trabajo de educación, de orientación. Por lo tanto, yo y mis colegas seguramente que también los llevan a cabo, estamos siempre abiertos a que las personas se dirijan a nosotros, tengan o no un problema de salud, ¿ya? Y si no lo tienen, créanme que va a ser igual muy beneficioso, van a aprender a alimentarse, van a aprender a seleccionar sus alimentos, van a aprender a cocinarlos de una manera más saludable y van a aprender a relacionar el concepto de alimentación, de nutrición, con el concepto de salud. Van a entender que son dos cosas que están relacionadas, ya por algo, por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, somos lo que comemos, ¿ya? Somos lo que comemos. Y hay otra frase que dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿ya? Entonces son términos que van relacionados. La alimentación es fundamental, ¿ya? Y es importante que empecemos a ser más preventivos, empecemos a evitar las enfermedades. No acudamos al nutricionista, no acudamos al kinesiólogo, no acudamos al médico cuando ya algo está instaurado. Si hay algo en nuestro cuerpo que está funcionando extraño, estamos percibiendo algunos síntomas que no son muy comunes, que no son muy normales, acudamos. Y lo otro, en términos de cantidades, bueno, eso es un consejo que yo lo estoy tratando de enfatizar mucho, porque en las familias tendemos a preparar una olla común para todos y desde ahí vamos sirviendo los platos para los distintos integrantes. Pero no todos tenemos conciencia de que si yo me estoy sirviendo determinada cantidad de arroz, por ejemplo, y determinada cantidad de carne, mi hijo que tiene menos edad que yo, evidentemente, que es pequeñito, no tiene por qué consumir la misma cantidad de arroz y la misma cantidad de carne que me estoy sirviendo yo. Tampoco debería por qué tomar el mismo vaso de bebida que me estoy tomando yo, ¿ya? Los órganos son mucho más pequeños en ellos, el funcionamiento es mucho más lento en ellos, ¿ya? Por lo tanto, sobrecargar a un niño con alimentos, sobrecargarlo con algunos alimentos que lo consumen a la par de un adulto, está mal. Yo llamo al momento de servir los alimentos, tener conciencia de que los niños tienen que llevar una menor cantidad de comida en el plato. Ya no puede ser que como padre yo vea que mi plato es igual al de mi hijo de 10 años. Eso está mal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué llamo yo? Existen recomendaciones que nosotros hacemos de los nutricionistas para porcionar los alimentos. Si usted tiene dudas, no sabe cuánta es la cantidad de arroz que debería comer su hijo, no sabe cuánta es la cantidad de carne que le debería servir o qué importancia tiene el hecho de que consuma tal o tal producto, acuda al nutricionista, llévelo, reciban orientación a tiempo y van a aprender desde cocinar sus alimentos, desde comprarlos en el supermercado, desde leer una etiqueta, desde entender, por ejemplo, yo estoy seguro que esto no lo saben muchas personas. Cuando nosotros compramos un producto y está el listado de ingredientes en el producto, el listado de ingredientes va de mayor a menor. Es decir, los primeros ingredientes son los que se encuentran en mayor cantidad en alimento y los últimos son los que se encuentran en menor cantidad. Eso mucha gente no lo sabe. Y eso es algo importante, porque a la hora de elegir un producto, si nos damos cuenta que el primer ingrediente, por ejemplo, es azúcar, lo más probable es que ese alimento lleve el sello alto en calorías y alto en azúcares. Pero nosotros no sabemos por qué lo lleva. A veces lo asimilamos a porque es algo dulce, pero no necesariamente. Hay alimentos que no necesariamente son dulces y son altos, por ejemplo, en calorías o altos en azúcares. Hay alimentos que no necesariamente son salados, pero sí son altos en sodio. Por lo tanto, es importante que las personas acudan al nutricionista para también asesorarse en estos términos, ¿ya? Así que sí, señora Cecilia, yo creo que es importante que las personas empiecen a tener más ojo con el término de las cantidades que servimos al plato y las cantidades que le servimos a los distintos integrantes de nuestra familia.
Alonso, lo que va arriba es lo que la mayor cantidad, va de mayor a menor, porque yo tampoco lo sabía, me confieso. Exacto. Todos los ingredientes, todos los alimentos tienen que estar rotulados y dentro de su rótulo tiene que estar indicado ya los ingredientes que este contiene. Los ingredientes no están en cantidad, pero sí están en un listado que aparece en orden. Por lo tanto, los primeros que aparecen, donde dice ingredientes, los primeros que aparecen ahí en el listado son los que se encuentran en mayor cantidad en alimentos. Y los que están más al final son los que se encuentran en menor cantidad. Ya, ahí nos quedó clarito. Y ya lo vamos a dejar a Alonso que vaya y continúe con sus actividades. Una última pregunta, una solita. Dice, más que pregunta, una amiga nos dice, yo me porto mal, mi querido nutricionista, dice, soy diabética y cuando subo de peso no paso a la hora del nutricionista. O sea, qué terrible lo que nos dice la amiga, porque dice que cuando pasa de peso como que le asusta, será porque le controlan el peso, ahí yo no sé, pero se pasa de alto a la hora del nutricionista. Claro, la verdad de las cosas, señora Cecilia, que en parte hay una responsabilidad importante que tienen que tener los usuarios de cuidarse, de seguir su tratamiento farmacológico y su tratamiento nutricional, pero también yo debo ser sincero con usted, señora Cecilia, y aquí es fundamental el trato que el funcionario tiene con los pacientes. Si un profesional del área de la nutrición recrimina a un paciente, lo hace sentir mal por su condición, lo hace sentir mal porque no evolucionó en términos positivos en sus exámenes de laboratorio, o recurre a algunas técnicas para obligarlo a bajar de peso que no necesariamente son las adecuadas, generamos el rechazo de los usuarios a asistir a la consulta, porque los usuarios asimilan a que los van a retar, a que les van a decir que está gordo, a que les van a decir que los exámenes están malos, que ya, pues que a qué hora se va a poner las pilas, y obviamente esas cosas hacen que la gente no quiera ir. Por lo tanto, yo llamo ahí a mis colegas de atención primaria también a tener mucho ojo con la atención que brindan, a tratar de siempre recurrir de la manera más profesional a las técnicas para lograr los objetivos con sus distintos pacientes y para mejorar la adherencia. Ahora, también es cierto que existen muchos pacientes, señora Cecilia, que realmente no le toman la importancia al control con un nutricionista. Piensan que yendo al médico solamente para que le den las pastillas, la metformina, está todo bien. Pero el tratamiento farmacológico es totalmente complementario al tratamiento nutricional. O sea, los medicamentos no funcionan si el paciente no se cuida con las comidas. Y las comidas no funcionan si el paciente no se sigue su tratamiento farmacológico. Ya es totalmente complementario. Le recomiendo yo a la usuaria que nos estaba escuchando y que realizaba el comentario, mi niña, no deje ir los controles, vaya al control. Si se portó mal, comprométase un poquito más con su salud, comprométase un poquito más con su profesional, generen instancias. Muchas veces nosotros los profesionales colocamos metas muy, muy altas de repente con los usuarios o a corto plazo y quizás deberíamos ser un poquito más flexibles, cosa que ellos se vayan motivando un poquito más también a su ritmo y no olvidar que como profesionales es importante nosotros también destacar lo positivo. No solamente estamos ahí para evidenciarle al paciente las cosas que haya hecho mal, sino que también estamos ahí para felicitar cosas pequeñas, el hecho de que está tomando más agüita, el hecho de que llegó a la hora al control, el hecho de que sus exámenes a lo mejor no están muy buenos, pero tiene todas las ganas de mejorarlo. Esas cosas también se tienen que felicitar, se tienen que potenciar y eso hace que los usuarios tengan una mejor adherencia no solamente al tratamiento nutricional, sino que también una mejor adherencia al profesional, una mejor cercanía con su profesional de nutrición. Ya, ahora sí que lo voy a dejar tranquilito. Le voy a dejar las preguntas que quedaron pendientes, pero si usted quiere no las contesto hoy día, porque si no, no lo voy a dejar ir, mi querido Alonso. Es increíble el tema de la nutrición y qué bueno, me alegra, porque la verdad es que nos tenemos que preocupar, y no solo en verano, sino que todo el año tiene que ver con nuestra salud. Yo quedé sorprendida cuando nuestros nutricionistas empezaron a decirnos, oiga, si usted tiene actividad física y se alimenta bien, puede bajar hasta la cantidad de medicamentos. Y conversamos con el químico y el químico nos dijo exactamente lo mismo. Y con el médico y es lo mismo, el kinesiólogo. Entonces, todo el equipo de profesionales nos está señalando el camino correcto. Y la verdad es que eso nos ilusiona mucho y nos alegra que la gente esté interesada. Las preguntas que van a quedar pendientes son los tipos de líquidos. Yo estoy tomando una infusión acá, por ejemplo, en mi caso yo estoy tomando té verde, pero
sabemos que todo tiene su pro y su contra, entonces sería bueno, a lo mejor en alguna instancia que tengamos el programa con usted, Alonso, que podría ser dupla el tema de las enfermedades, los trastornos alimenticios con la psicóloga o el psicólogo, otro día quizás con los químicos, sería buenísimo tenerlo a los dos juntos, porque nos preguntan por eso, si tomar agüita, sabemos que es saludable, Alonso está tomando agüita, lo vimos ahí, pero ¿qué pasa con los tés, con las agüitas? Si tomamos mucho té a lo mejor también nos puede hacer mal. Y también había una pregunta con las medidas y el peso. Debe ser porque, claro, una cosa es bajar de peso y otra que bajen las medidas, entre la grasa y el músculo, ahí hay también un juego especial y que tiene que ver quizás con el área también, ahí la dupla entre nuestro nutricionista y parece que tiene kinesiólogo, profesor de educación física ahí, nos puede contar Alonso. Claro, bueno, no sé si tenemos tiempo, si gusta la respondemos. No, nosotros tenemos tiempo, estoy preocupado por el tiempo suyo. No, la respondemos porque ¡bien! ¡Bravo! Considero que es importante. Bueno, haciendo alusión a la primera pregunta, señora Cecilia, si bien es cierto, consumir líquidos en términos general pareciera ser una recomendación saludable. Sin embargo, dependiendo del líquido, ya ese panorama cambia. Nosotros como nutricionistas siempre tratamos de potenciar lo que es el consumo del agua. Ya me vieron a mí, yo ya me tomé mi primer vasito de la mañana. Pero la verdad de las cosas es que muchas personas piensan que, bueno, pero yo tomo té, yo tomo jugo, yo tomé bebida, eso es líquido, al final igual es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Las propiedades del agua son muy distintas a las propiedades nutricionales que trae una bebida, muy distintas a las propiedades nutricionales que trae incluso el té, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo creo que tenemos que hacer? Separar los términos de el consumir líquido es importante, pero siempre y cuando sea en base a por lo menos 8 vasitos de agua al día. Si estamos consumiendo esa cantidad de líquido en términos de consumo de agua, estamos bien. Da lo mismo si hay más consumo que viene proveniente del té, que viene proveniente de una infusión, de un juguito natural, en fin. Ya, pero por lo menos que tengamos de 7 a 8 vasitos de agua al día, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros líquidos? ¿Qué pasa con el té? ¿Qué pasa con el agua de hierbas? ¿Qué pasa con el café? ¿Ya? Yo ese tipo de infusiones no las considero como consumo de agua diario. ¿Ya? Para mí son infusiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no trae las propiedades del agua. El café que tomamos es un café, si no es descafeinado, que trae componentes que alteran el sistema nervioso, como lo es la cafeína, por ejemplo. Por lo tanto, en un paciente que tenga problemas de hipertensión, el café con cafeína no es la mejor opción. Tampoco lo es el mate, ¿ya? Entonces, ahora el mate tiene algunas propiedades nutricionales que son benéficas. Todos sabemos que el mate es diurético, mejora el poder ir al baño. En términos más coloquiales, quizás podríamos decir que limpia un poquito los riñones porque hace que pase bastante líquido por ahí, estemos constantemente yendo al baño y eso es bueno, ¿ya? Pero también tiene un componente que altera el sistema nervioso. Ya muchas personas, por ejemplo, tienden a tomar el mate cargadito como para inyectarse energía, ¿ya? Pero, como le digo, hay personas que tienen algunas patologías como hipertensión principalmente en las que este consumo de infusiones no es saludable, no es recomendable y lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si le gusta mucho el café, consuma un café descafeinado, le gusta mucho el mate, hágalo con la hierba lo más lavadita que usted pueda. Tiene problemas del control, del metabolismo de la glucosa, del azúcar, no le coloque tanta azúcar al café, no le coloque tanta azúcar al té, reemplácelas en lo posible por algún endulzante natural, ¿ya? ¿Y qué pasa con algunas otras infusiones como el té, por ejemplo? El té tiene distintas variedades. Ya me decía usted, señora Cecilia, ahí se está sirviendo un tecito verde, ¿ya? Mucha gente tiende a creer que las infusiones hacen milagros a veces, y no es tan así, ¿verdad? Son infusiones que son positivas, un tecito verde lo encuentro totalmente buena, es una buena opción para tomarse algo, una agüita de hierba también, dentro de las infusiones más típicas, quizás son las dos más saludables que yo podría encontrar. Ojo solamente con el consumo de infusiones en los niños, ojo con el consumo de café en los niños, con el consumo de té, ya las cantidades de elementos, de minerales que traen esas infusiones muchas veces son excesivas para la edad que tienen los chiquillos. Es cosa de mirar la taza, cómo queda la taza después de tomar té, ¿ya? Cómo queda teñida después de tomar café o después de tomar té. Por lo mismo, tratar de que en los niños el consumo de este tipo de infusiones no sea tanto como en los adultos, no sea la misma taza, no sea la misma cantidad de azúcar que le aplican. En los niños ojalá, y sobre todo en estas fechas, señora Cecilia, evitar a lo máximo lo que es el consumo de cafeína.
Ya sabemos todo lo difícil que está haciendo la cuarentena, el confinamiento. Imagínense tener a niños energéticos ahí con cafeína, con bebida todo el día, es más difícil, ya. Por lo tanto, tratar de disminuir el consumo en los más pequeñitos de este tipo de infusiones. Ahora, respecto a la otra pregunta que tenía que ver con términos de medidas, de peso, ya lo hablaba yo una vez también con usted, le comentaba que no necesariamente que exista un plan nutricional, que exista una mejora de los hábitos alimentarios, que exista una rutina de ejercicios diaria, ya no necesariamente va a entregar modificaciones del compartimiento graso o compartimiento musculoesquelético a corto plazo. Ya son cambios que son graduales, son cambios que van de a poquitito, y que en algunos casos las personas me dicen, bueno, pero ¿cómo si yo estoy bajando de peso, mi circunferencia de cintura, por ejemplo, no disminuye? Bueno, le digo yo, porque la quema o la reducción del compartimiento graso no es focalizado. Quiere decir que al momento en que usted empieza a adherirse a una pauta nutricional, empieza a realizar mayor actividad física, mayor ejercicio físico, la quema de calorías ya no va enfocada ni siquiera en particular al compartimento graso, va enfocada a todos los compartimientos. Se pierde muchas veces músculo, se pierden muchas veces reservas energéticas en el hígado, se pierde también con un poco de porcentaje graso, pero no es focalizado. Por eso cuesta dimensionar la baja de peso en términos de estrictamente de antropometría. Pero sí, lo que les trato yo de recomendar a todos mis usuarios, a todos los pacientes, es que no se enfoquen en el peso solamente como un objetivo nutricional, ¿ya? Eso es algo que se va a dar igual. Si nosotros creamos un plan nutricional, mejoramos nuestros hábitos de alimentación y de actividad física, lo más probable y lo más seguro es que logremos bajar, pero no al ritmo que siempre queremos, no a la semana, ni tampoco baja la guatita exclusivamente. A veces bajan los glúteos, a veces se pierde un poquito de masa muscular. Por eso que también es súper importante que se complemente con ejercicio. Si nosotros queremos disminuir nuestro peso en base a una quema de calorías del compartimiento graso, tratemos de realizar ejercicio físico también que vaya en protección de nuestro compartimiento musculoesquelético. Realicemos ejercicios de fuerza, ya realicemos ejercicios de alta intensidad, pero a corto tiempo, que traten de mantener una salud musculoesquelética, ¿ya? Pero lo importante de esto también, señora Cecilia, es que, como le decía, no nos enfoquemos en el peso como el único objetivo nutricional. Hay muchas cosas que mejoran cuando nosotros empezamos a emplear una alimentación más saludable. Ya hay cambios que tienen que ver no necesariamente con el peso ni con el compartimiento graso, sino que tienen que ver con la mejora de ánimo, la mejor conciliación del sueño. En las mujeres, por ejemplo, se regulan muchas veces sus procesos hormonales, sus procesos de menstruación también se regulan con la alimentación. Cambia la brillosidad del pelo, se les cae menos, se fortalecen las uñas, la piel también cambia. Por lo tanto, todos esos cambios que son beneficiosos también tienen relación con la alimentación, y tenemos que también generar esa relación. Por lo tanto, si no lo hacemos, nunca vamos a generar ese contacto estrecho entre los efectos de la alimentación en mi cuerpo, los efectos de una buena alimentación en mi cuerpo, ¿ya? Y simplemente vamos a estar todo el tiempo pensando en que si no bajamos de peso, la pauta no sirve, el nutricionista no sirve y el hacer ejercicio no sirve. Entonces yo creo que es importante poner ojo en todos los cambios que uno puede lograr, y el peso dejarlo como algo importante, pero no como lo único. Tienen que haber más cambios, tienen que haber más motivaciones, no puede ser solamente esa. De hecho, en las personas que ya tienen patologías, yo creo que más que el peso, lo principal es tratar de mantener estables las distintas patologías que tienen, tratar de disminuir el consumo de medicamentos lo más posible. Eso debería ser la motivación, y no necesariamente si la circunferencia de cintura bajó o no, ¿ya? Pero son cambios graduales que igual se presentan. No se presentan tan rápido como los otros, pero son cambios que igual a la larga se terminan presentando. Bueno, está interesante el tema, y yo creo que es ir aprendiendo, Alonso. Por eso es importante, y agradecemos su participación en el programa, además que tiene la paciencia para responder ahí todas las inquietudes, las dudas. Para la gente que nos está viendo y que se quedaron con preguntas ahí sin hacer, nosotros vamos a tratar de pololearnos acá nuestro nutricionista Alonso, el programa Vida Sana, a ver si este año podemos tener fijo por lo menos
una participación en la semana. Sería buenísimo, Alonso, usted ahí la distribuye entre sus profesionales, pero sería ideal que estuviéramos todas las semanas en el programa de televisión, una participación y también en el programa de radio, porque si no se nos pierde mucho. Y nos decía una amiga acá, ay, que lo vemos y después pasan varias semanas y lo dejamos de ver, ya se está convirtiendo en regalón. ¿Qué le vamos a hacer, Alonso? Yo feliz de participar, señora Cecilia. De hecho, si pudiéramos coordinar para que todas las semanas pudiéramos tener una instancia, no solamente conmigo, sino que con los distintos funcionarios del equipo, psicóloga, kinesiólogo, profesional de actividad física, nosotros felices de participar, felices de colaborar. Por mi parte, ningún problema. Es cosa que nosotros fijemos un día en la semanita, un horario, y lo hacemos rutinario. No hay ningún problema. Yo feliz de contestar todas las preguntas y participar acá en este espacio, señora Cecilia. Bueno, le vamos a dar la buena noticia entonces. Usted ya la escuchó, usted que está viendo el programa, a pedido de nuestra gente, vamos a tener el programa Vida Sana, vamos a calendarizar, hacer todos los trámites administrativos correspondientes para que Alonso pueda tener su espacio acá con nosotros, y usted va a ir coordinando, Alonso, qué día está usted, si lo hacen en dupla, si van a estar 3 profesionales. Hay temas que sí tiene que ver con más de un profesional, eso lo va a ver usted, y la gente, usted que nos está viendo, nos va proponiendo los temas, se los vamos traspasando a Alonso y él ve cómo los enfrenta y la mejor forma de ayudarnos y acompañarnos. Gracias de corazón, Alonso, un abrazo grande para todo su equipo, para usted especialmente, fuerza y cariño a la Casa Saludable, a todos nuestros compañeros de trabajo. Sabíamos desde que comenzó la pandemia que el estar en salud nos iba a poner más al alcance de este virus. Estamos ahí definitivamente en esa primera línea que se repitió tanto, pero es así. Así es que mucho cariño y fuerza para todos los compañeros ahí en la Casa Saludable, y especialmente a su equipo, Alonso. Muchas gracias, señora Cecilia, por el espacio. Yo feliz de participar. Quiero aprovechar la instancia para mandarle un cariñoso saludo a mis colegas de la Casa Saludable, que están pasando quizás por un momentito un poco complicado de salud por el tema de la pandemia, del COVID. Mandarles todo mi apoyo, mi fuerza, mi energía. Espero que se recuperen pronto ellos y su familia, y podamos pronto ya retomar nuestro trabajo presencial en Casa Saludable y seguir trabajando como equipo. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande, a cuidarse mucho y éxito, Alonso. Vamos a seguir al pie de la letra ahí todas las indicaciones, incluyendo la conductora del programa, y vamos a conversar a fines de año, quizás antes, de los resultados que estamos viendo. Chao, Alonso, que esté bien. Despedimos a Alonso Hernández